Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, Shalom, Israel. Mi nombre es Barreto Juan Yuwasa, José Sánchez, representando a Sakari, Puerto Rico. Y antes de empezar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su hijo amado Yahweh Shai, a quien el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo, Yahweh, siendo nombre del Padre que conocemos como Jehová. Y en esta ocasión, quiero traer una clase relacionada al Apocalipsis. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos empezar a definir las cosas, ¿verdad? En las clases pasadas estuve hablando, ¿verdad? Acerca del fin, ¿verdad? Que está cerca, más cerca de cuando creímos, y es evidente, podemos ver las profecías de la Biblia, verse, ¿verdad? En este tiempo final. Y queremos empezar, ¿verdad? A instruir a la gente, a enseñar acerca de no tan solo los acontecimientos que van a suceder, sino acerca de la bestia que habla Apocalipsis, ¿verdad? Sabemos que se le dice a esta bestia el gran dragón, Babilonia, y necesitamos empezar a definir todas estas cosas porque al principio, ¿verdad? Parece algo que suena imposible de poder interpretar, pero la palabra del Señor nos ha enseñado, ¿verdad? A definir estas cosas, y está todo en la Biblia. No tenemos que estar deduciendo nada por nuestro propio conocimiento, sino que la misma palabra de Dios nos va a empezar a definir todas las cosas. No hay nada que la Biblia no vaya a definir. Es importante entender que para saber lo que está sucediendo en el Apocalipsis, que lo que habla, ¿verdad? La palabra en el Apocalipsis está todo en los profetas. Los profetas, Dios mostró todas estas cosas de antemano, y Cristo en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, revela a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Ciertas visiones que no es nada nuevo, fue algo que les recordó, le mostró nuevamente de cosas que aún tenían que suceder. Y pues nos encontramos con una bestia en Apocalipsis, la cual vamos a empezar a definir. Y quiero rapidito, al menos empezar a leer, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, que es donde vemos esta bestia, este dragón, dice una serpiente. Y vamos a ir allá rapidito. Y luego pasaremos a donde se encuentran los profetas, que es donde se define esta bestia en Daniel capítulo 7. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. Quiero surgirse rapidito, empezar a leer, ¿verdad? Para que vea que en Apocalipsis aparece una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y que arrastra la tercera parte de las estrellas. Antes de seguir, queremos definir, ¿verdad? Antes de continuar explicando, la mujer embarazada, 2 estrellas, ¿verdad? Adornada del sol y la luna. Queremos o tenemos que definir quién es esta bestia. Para eso tenemos que ir a el libro de Daniel, capítulo 7, en donde Dios muestra a Daniel el fin de todas las cosas. Y en el libro de Daniel,
Y en este capítulo desglosa el Señor, ¿verdad? Por medio de visiones a Daniel todos los imperios que iban a dominar, ¿verdad? En orden hasta el tiempo de la restauración, hasta el tiempo en donde venga Yahawashi, Jesucristo, a juzgar a las naciones y se establezca el reino de Dios en la tierra. Así que vamos a leer, voy a ir pasando, ¿verdad? Explicando al menos, ¿verdad? ¿Quiénes son estas bestias? Porque son 4 bestias que el Señor le muestra a Daniel. Y leemos, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Sobre la primera bestia menciona que es como león y tiene alas de águila. Y esta bestia representa al imperio de Asiria y Babilonia. Es por esto que vemos que tiene alas, ¿verdad? Y esas alas son arrancadas. Las alas representando a Asiria, Babilonia tomando control, y luego de que ellos son aliados, viene y gobierna por encima no tan solo de Asiria, sino todo el conocido mundo en ese tiempo. Seguimos. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí vemos otra bestia en donde está inclinada hacia un lado, ¿verdad? Estos son los medos y persos. Este imperio fue quien, luego de el reino que tenía Nabucodonosor en Babilonia, que conquistó al mundo, ¿verdad? Vino entonces los medos persos, ¿verdad? Y dominaron el conocido mundo. Y las 3 costillas que tenía entre los dientes son Lidia, Egipto y Babilonia, que eran las 3 potencias mundiales que se conocían en ese tiempo. Seguimos con la próxima bestia. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. En esta otra bestia que vemos aquí representan a los griegos, que fueron liderados y comandados por Alejandro Magno. Todo el mundo debería de conocer, ¿verdad? Que ha estudiado historia, sabe que Alejandro Magno fue uno de los más destacados comandantes en la historia, ¿verdad? Por la manera en que estratégicamente iba conquistando el mundo. Semejante a un leopardo es porque Alejandro Magno tenía la costumbre de usar pieles de leopardo en su armadura, en sus caballos, ¿verdad? Era algo peculiar de él, y Dios aquí viene y revela, ¿verdad? Todas estas cosas, dando detalles de esta bestia. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas y también 4 cabezas, que son 4 generales a quien Alejandro Magno deja gobernando, ¿verdad?, la tierra. Eso es algo bien conocido, lo pueden buscar incluso en el libro de Macabeos. El primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, podemos ver la historia de Alejandro Magno, su reino, y cómo deja, ¿verdad?, su imperio, su gobierno, a 4 generales, y estas son las cabezas que podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7. Y puedes ver la historia, ¿verdad? Tienen
incluso los nombres de sus generales en este artículo. Podemos ver, ¿verdad? Sus 4 generales se llamaban Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Esto es algo histórico que necesitamos conocer para poder así identificar, ¿verdad? Esta bestia. Continuamos. El versículo 7 continúa con la cuarta bestia y la última. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tiene unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos dice que tiene, y podemos ver que este dragón, esta bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Daniel está viendo la misma bestia que se está mostrando en Apocalipsis capítulo 12. Dice en el 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De estos cuernos fueron 3 arrancados, y eso es algo que tenemos que explicar más adelante. Solamente ahora quiero explicar, ¿verdad? ¿Quién es esta bestia? No quiero estar en detalle, ¿verdad? Porque es mucha información. Solo que necesitamos es por lo menos al menos identificar quién es esta cuarta bestia. Y entender que esta es la última bestia antes de que Cristo venga, juzgue a estas naciones, a estos imperios, lo cual esta cuarta bestia es el último imperio que estará gobernando sobre la tierra antes de su venida. Y luego de esto será dado el reino a los santos del Altísimo, a su pueblo, a Israel. ¿Y cómo lo sabemos? Continuando leyendo en el libro de Daniel. Dice en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono de llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Esta última bestia va a gobernar, va entonces a venir el juez, ¿ves? Y va a ser muerto esta bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. A esta bestia va a ser destruida por total, por completo, y a las demás se le va a prolongar la vida. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo que venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, aquí viene Cristo, se presenta delante del Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo cuando venga va a destruir a esta bestia, y va a ser quien va ahora a gobernar sobre todos los dominios que están en la tierra. Nada que ver con irnos para otro lado. El reino de Dios va a ser establecido en la tierra. Continuamos. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Daniel, turbado, ¿verdad? En su espíritu, no entendió y tuvo que pedir, ¿verdad?, la interpretación de estas cosas. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia,
que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grandes que sus compañeros. O sea, que ya te está dando algo, ve ahí, está hablando de sus compañeros, o sea, es una entidad humana, no tiene que ver nada con una bestia literal, y él va a abundar en esto. Y veía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos. Este cuerno es un poder que está destruyendo a los santos de Dios, los israelitas, y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. ¿Ve? Esta última bestia está haciendo guerra contra los hijos de Dios en la tierra hasta el día de la restauración, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Una vez venga Cristo a juzgar a esta bestia que está destruyendo al pueblo de Dios, los israelitas étnicos, nada que ver con espiritual, son los descendientes directos de todos los que fueron esclavizados, los indios taínos, los mayas, los aztecas, los nativos americanos y los afroamericanos, que son claramente, por medio de la palabra, historia, arqueología, identificamos este grupo de personas como estas 12 tribus de la casa de Israel. Y el que quiera conocer más acerca de lo que estoy hablando, como sabemos que el pueblo de Dios son estos descendientes de los indígenas que estuvieron aquí antes que los conquistadores llegaran a destruirlos y esclavizarlos. Tengo un video acerca de este tema que se titula ¿Dónde se encuentran las 12 tribus de Israel? Seguimos. Dijo así en el 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este imperio, este último reino, va a destruir la tierra completa. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este reino, este imperio, esta bestia va a destruir la tierra completa, va a cambiar leyes, va a cambiar los tiempos hasta un periodo determinado por el más altísimo Dios. Dios le dio autoridad para que hiciera esto hasta un periodo determinado. O sea, tiene un límite, una fecha de expiración, su gobierno. Pero se sentará el juez y le serán quitado dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, ahora mira esto, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Luego que reine esta bestia, que estamos por explicar, que está en Apocalipsis, esta cuarta bestia que Daniel ve, luego de esta será dado el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, en la tierra. Será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios lo obedecerán y obedecerán. Una vez esta bestia termine de reinar, ahora le toca al pueblo de Dios reinar. ¿Por qué? Porque desde el principio que se separaron de Dios, yendo en pos de otras naciones, haciendo todas las abominaciones de las demás naciones, siguiendo la idolatría, ¿verdad? Pues el Señor les entregó bajo los demás dominios del mundo: Asiria, Babilonia, medos persos, los griegos y esta última bestia que vamos ahora a identificar. Va a cambiar ahora la moneda, en donde el pueblo de Dios fue subyugado por todo este tiempo, hasta el fin, en donde Dios restaurará el reino a Israel, y ahora ellos serán cabeza y las demás naciones serán cola. Eso es importante entenderlo.
So, podemos ver que esta es la última bestia. Y quiero seguir explicando más de lo que está hablando, porque aquí está hablando de detrás de estos cuernos se levantó otro que derribó a otro. Eso lo vamos a estar explicando más adelante, pero queremos identificar a esta bestia. So, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a empezar nuevamente. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto es algo que podemos ver en el libro de Miqueas capítulo 4, está haciendo referencia de esto mismo que está sucediendo en Apocalipsis. Vamos a Miqueas capítulo 4. Versículo 10, y le dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. So, es claro que esta mujer es Jerusalén. Las 2 estrellas representan a quienes. A las 12 tribus, claramente. ¿Y cómo lo demostramos? Vamos a ir a... comprobamos fácilmente que las estrellas son Israel, ¿verdad? Porque las estrellas representan o cada estrella representa a una de las 12 tribus de Israel. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 37, versículo 9, donde José tuvo un sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían referencia. Obviamente aquí te puede mostrar también que el sol y la luna representan a sus padres, ¿verdad? Y las 2 estrellas representando a cada una de las tribus, porque José tenía otros 11 hermanos. Dice, tuvo un sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían referencias, claramente identificando que cada una de estas estrellas representa a una tribu de Israel. Solo vemos aquí, ¿verdad? En el mismo lenguaje, la palabra tiene una manera de expresión en donde por medio de metáforas hacemos, ¿verdad? Relación una cosa de otra. Y en este caso, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza y una corona de 2 estrellas representando a Jerusalén y esas 2 estrellas. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aparece esta señal y ahora ve otra señal. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Parece un dragón ahora, ¿verdad? Con 10 cuernos, que es la misma bestia que estamos viendo en Daniel capítulo 7. Que tiene 10 cuernos, ¿verdad? Es la misma, porque es el último imperio que reinaría antes de la venida de Cristo. Entonces en Apocalipsis, pues está haciendo referencia a esta bestia de los 10 cuernos que estamos viendo. Esta bestia arrastró, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué estrellas del cielo está arrastrando? La misma de la primera parte en el versículo 1, que son las 2 estrellas que están en el cielo. ¿Ve? Apareció en el cielo. En el cielo está una señal con una mujer coronada con 2 estrellas. Y esas estrellas fueron derribadas por el dragón, ¿verdad? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué representa esto?
sucedió, esto es un hecho histórico que sucedió en el año 70 después de Cristo, en donde se encontraba Judá, Benjamín y Leví en Israel, cuando vino esta bestia y destruyó a Jerusalén, que es el Imperio Romano. ¿Cómo sabemos que es el Imperio Romano? Lo vamos a ver ahora. Y todos los estudiosos, e incluso muchas de las religiones ya entienden de que esta bestia está haciendo referencia al Imperio Romano. Continuamos, dice. Un ejemplo que puedo dar, ¿verdad? Se encuentra en Lamentaciones, porque esto es un hecho que sucedió, esto es una profecía en Lamentaciones relacionado a todo lo que estamos hablando. Dice, Lamentaciones capítulo 2, versículo 1, dice: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo la tierra, la hermosura de Israel. El cielo para Israel, para la hija de Sión, es estar en Israel. Ese es el cielo, es el reino de Dios. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, o sea, las 12 tribus. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Hablándose de qué? De la tierra de Israel. Humilló al reino y a sus príncipes. Esto sucedió en el año 70. Volvemos atrás a Apocalipsis. Porque lo que quiero en esta primera clase, definir, ¿verdad?, quién es esta bestia y ver, ¿me entiende? En este capítulo 12, que se está haciendo referencia a lo que está escrito en los profetas en el libro de Daniel. Y claro, definir quiénes son la mujer, las 12 estrellas, que claramente son las 12 tribus de Israel, y que esta bestia derribó del cielo una tercera parte, las arrastró y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, continuando en el versículo 4, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto define aquí en este versículo quién es esta bestia, este dragón. Porque vemos dragón, pero vamos a ver que este es un título que se le da a las potencias, ¿verdad?, cuando están en su dominio. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este? Claramente este fue Jesucristo cuando nació. ¿Y quién intentó matar a Cristo inmediatamente cuando naciese? Pues claramente lo podemos ver. Que cuando llegaron los sabios, ¿verdad?, Herodes pregunta que dónde está el rey de los judíos que ha nacido, buscando manera de saber quién era, en dónde se encontraba, ¿para qué? Aquí lo dice, enviando entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que no son magos, son sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y la adore. Mintiendo, estaba engañando a estos sabios, ¿verdad? Entendiendo él que este era el Mesías, lo que él quería realmente era que matarlos. Por eso es que podemos ver la matanza de todos los primogénitos. Dice en el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vemos en Apocalipsis que esta bestia se paró de frente a la mujer en el versículo 4 que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese te está identificando ahora quién es la bestia. Te está identificando que la bestia es el Imperio Romano. Herodes es quien intentó matar a Cristo, por eso empezó
pasó un edicto de matar a todos los primogénitos de 2 años o menos para tratar de verdad de destruir a quien iba a ser el Salvador de Israel. Porque él sabía que este Mesías lo iba a destruir a él. So, él estaba tratando de evitar, ¿verdad? Su destino, pero como está todo escrito ya, dice, como podemos continuar, dice, y ella le dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. So, podemos ver en el libro de Daniel que es por la razón por la cual Herodes, esta bestia, el imperio romano, la cuarta bestia, ¿verdad? Es la última potencia mundial antes de que el reino del Señor, el reino que conocemos como el reino de los cielos, sea establecido en la tierra, cuyo dominio cuyo dominio lo tendrá los hijos del Altísimo, el pueblo de Israel. Esas 2 estrellas que Dios viene a restaurar. So, aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que estamos hablando de esta última bestia, que será el cuarto reino en la tierra, o sea, será el último, esa cuarta bestia, ¿verdad? Que tendrá un reino unido. Por eso es que llegamos a la conclusión que son las Naciones Unidas, porque el imperio romano que conocemos como hoy día está compuesto por el NATO y las Naciones Unidas, cuyo reino será destruida en la venida del Señor Jesucristo, como dice aquí en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vamos a Apocalipsis nuevamente y continuamos aquí. En el 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. So, luego que esta bestia, ¿verdad? En el año 70 arrojara la tercera parte de las estrellas, que eran las tribus que estaban en Jerusalén en ese tiempo, porque las 12 tribus en su totalidad no estaban en el año 70. Cuando Cristo vino solamente estaba Judá, Benjamín y Leví. Sí habían de las otras tribus, pero bien pocas, tan pocas que no podía contarse como tribus, ¿verdad? Y en el año 70 ellos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén cuando fue invadida Jerusalén por medio del Imperio Romano, que es esta cuarta bestia. Por eso dice que la mujer huyó al desierto, porque ellos ahí emigraron a Egipto y de Egipto pasan a el oeste de África, y eso puede ser probado de que los afroamericanos, los llamados afroamericanos, son estas tribus de Judá, Benjamín y Leví, las cuales fueron traídas acá en el 1619, ¿verdad? Como esclavos. Trajeron a Puerto Rico, América Central y el resto a América del Norte. Resulta que asimismo dice la profecía que sucedería. En el Miqueas capítulo 4, versículo 10 dice, duele y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, identificando a la mujer de Apocalipsis 12. Porque ahora saldrás de la ciudad, o sea, en el año 70 ellos tuvieron que salir, y morarás en el campo. En el campo es una palabra que es sinónimo también de desierto. Y llegarás hasta Babilonia. Ellos llegaron, se alojaron en el oeste de África. Podemos ver también, me voy a mostrar aquí rapidito, podemos ver que hay mapas incluso en el oeste de África que se llama el Reino de Judá. Mira esto es todo histórico, esto lo podemos buscar, podemos
comprobar de que en el oeste de África los conquistadores fueron a buscar, conociendo que ellos estaban allí, porque está todo escrito, ellos mismos registraron toda esta historia, y tienen mapas en el oeste de África del reino de Judá, que es representada por Judá, Benjamín y Leví, o el reino del sur, porque estaba compuesto del reino del sur y el reino del norte. Estando ya otras tribus en América, y esto lo he presentado en videos anteriores, que todos los indígenas nativos que los conquistadores esclavizaron eran el resto de las tribus de Israel. Aquí podemos ver en ¿ves? Se ve más claro. Dice Kingdom of Judah o Reino de Judá. Esto es en el oeste de África. Que quiera investigar aún más acerca de esto, pues puede hacerlo. Seguimos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años, y es aproximado el tiempo que ellos estuvieron en el oeste de África hasta que llegaron en el 1619 los conquistadores. Ahora quiero enseñar, ¿verdad? Quiero mostrar cómo cuando vemos un gran dragón o una serpiente, no necesariamente tiene que ser una entidad espiritual como conocemos, ¿verdad? Que sabemos que hay una entidad espiritual que se le conoce como Satanás, pero que en este caso claramente uno entiende de que el dragón es este imperio romano y es una manera de expresión bíblico en donde se identifica a esta potencia mundial como el dragón, y podemos ver en Ezequiel como Dios en Ezequiel capítulo 5, versículo 17 dice, esta es la manera en como Dios juzgaba a Israel. Y dice en el 17, enviaré pues sobre vosotros hambres y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Cuando menciona bestias, no está haciendo referencia a ninguna bestia literal, sino es una nación más poderosa que tú. También podemos ver en Jeremías capítulo 15, también capítulo 15, aquí podemos ver que al rey de Babilonia, Nabucodonosor, se le llamó dragón también. Dice, me devoró, en el versículo Jeremías 51, 34, dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. O sea, Nabucodonosor es identificado aquí como un dragón. También podemos ver en Jeremías capítulo 15, versículo 3, que Dios utiliza esta misma, ¿verdad?, manera de expresión. Y dice en el versículo 3, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. Utilizando este simbolismo de bestias, ¿verdad?, que realmente representan otras naciones. También en Ezequiel capítulo 29, versículo 3 dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Mira cómo le dice, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí estamos viendo también
el gran dragón, quien en este caso no es rey de Babilonia, en este caso es Egipto. So, podemos ver entonces, ¿ves?, que este gran dragón no es sino el imperio romano, que fue quien se paró frente a la mujer para matar a su hijo tan pronto naciese. So, ahora venimos al versículo 7, ¿verdad? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. So, aquí está habiendo, porque luego, el punto que tenemos que entender es que luego del año 70, que la mujer huye al desierto, que es Judá, Benjamín y Leví, se alojan en el oeste de África, ¿verdad? Y la profecía dice en Miqueas 4, lo dijo, que entonces van a ir a Babilonia. Mira eso. De allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. So, en Babilonia es donde Cristo viene a redimir a su pueblo, que es América y todos sus territorios. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. So, está identificando a este gran dragón como esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con eso. Aquí ve, Satanás es una indicación de el que se opone a Dios. Y diablo representa lo mismo. No necesariamente cuando vemos estas palabras significa una entidad espiritual, aunque tenemos que entender que sí hay una entidad espiritual que controla a esta gente. Así como Dios tiene un pueblo, Satanás también tiene su pueblo. Y en este caso está identificando al pueblo de Satanás como esta bestia que es el imperio romano. Y la serpiente antigua, podemos ver que hay una profecía en relación a esto. Y está en Isaías 27. Podemos ver que está aquí titulado Isaías 27, liberación y el regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto haciendo referencia a esta última bestia. Seguimos. Algo importante de entender es que en el versículo 7 está hablando de la pelea que va a haber en el tiempo final, que conocemos como el Armagedón. Esto es un hecho que todavía no ha sucedido y no puede ser en ninguna manera utilizado para decir de que esto fue en el principio de la creación. Se derrota por sí misma la doctrina, porque luego de este evento es donde viene la salvación. Lo podemos ver en el versículo 10. Como dije, el dragón y sus ángeles son entidades físicas, aunque tienen a una entidad espiritual manipulando a estas naciones. El dragón, sabemos que, repito, es el imperio romano, ¿verdad? Y pudimos ver cómo el dragón, la serpiente, todo esto son maneras de expresión en la palabra de Dios, haciendo referencia a entidades físicas y o potencias mundiales. Sabemos que cuando se refiere a Satanás es un antagonista
de Dios, y lo podemos ver. Un ejemplo sencillo es cuando Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, Pedro se lo opone a algo que Cristo es necesario que cumpla, y el tú oponerte, ¿verdad? Pues te haces este antagonista y puedes ser llamado Satanás. Y clarifico, es algo bien claro que tenemos que tener, es que Dios tiene su pueblo, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, estas 12 estrellas que tienen a la mujer como corona en su cabeza, y Satanás tiene a su pueblo, y en este caso se está identificando al pueblo de Satanás, del diablo, como este dragón, o sea, este imperio romano, y todo aquel que ha esclavizado al pueblo de Dios. Vamos a estar en clases futuras hablando de quiénes son estos hoy étnicamente en la tierra, porque son un pueblo físico, el cual son el imperio romano, pero ellos tienen un origen en la Biblia y profecías, ¿verdad?, que Dios estableció en contra de estas personas que están destruyendo la tierra, ¿verdad? Y están en este último tiempo dominando sobre todos los demás. Sí, seguimos. En el versículo 10 en adelante dice: oí entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, luego de esta guerra en el cielo, luego de esta guerra viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque sabemos que en el libro de Daniel, luego de esto, de todo esto, en el versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo, o sea, en la tierra, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno en la tierra, y todos los dominios, o sea, todos los otros dominios que han tenido la oportunidad de reinar en el mundo como potencias mundiales, le servirán y le obedecerán a quienes, al pueblo de los santos del Altísimo, quien Cristo va a ser ese rey sobre Israel, y las demás naciones serán sujetas. Por eso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, Cristo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O en el reino va a haber una cabeza que dominará el resto de las naciones, y el monte de Sión será cabeza de naciones. Israel, las 12 tribus, gobernarán las naciones. Dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O aquellos quienes quieran ser salvos necesitan entender que van a regir con vara de hierro a las demás naciones, y serán quebradas esas otras naciones, las cuales son todas las demás menos Israel. Israel será la cabeza de todos los montes, como dice la palabra de los profetas. Seguimos, ¿verdad? Algo importante de entender es que la doctrina que enseña la iglesia cristiana en relación a este versículo, que habla: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ellos utilizan esto para decir que esto fue la guerra en el principio de la creación, en donde Satanás viene y engaña a la tercera parte de los ángeles de Dios, y eso no tiene que ver nada, porque aquí hay un orden de suceso, ¿verdad? Y luego de esta pelea, y luego de esta batalla en el cielo,
en el versículo 10 dice, entonces oí, luego de esta batalla, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros enemigos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Sobre la serpiente, mira, si leemos detenidamente es sencillo, esta serpiente está haciendo referencia a este mismo dragón, aunque hay una entidad espiritual manipulando a este imperio romano. Es el imperio romano, o sea, los romanos, los descendientes de esta gente, de este grupo de personas que siguieron a esta mujer. En el año 70, vuelvo y repito, ellos siguieron al pueblo de Dios, ¿me entiendes? Luego de haber destruido en el año 70 a Jerusalén. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, ¿ves? Huyendo el pueblo de Dios de la serpiente a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo ahí fueron al desierto, como dice la profecía, y morarás en el campo, en Miqueas 4, versículo 10. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, porque estaba de antemano ya, ¿verdad?, escrito de que ellos iban a huir al desierto y iban a llegar a Babilonia, y allí serán libradas. ¿Ves? No iba a ser que la bestia iba a consumir al pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el pueblo de Dios, Jerusalén, Sión, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So, leyendo, ¿verdad?, entendiendo todas estas cosas, necesitamos primero que todo definir, ¿verdad?, las cosas para poder entenderlas. De ninguna otra manera nosotros vamos a poder entender lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis capítulo 12, que es la bestia que vemos en el libro de Daniel, ¿verdad? Que la bestia representa el imperio romano que mandó a matar a todos los primogénitos, ¿verdad? Para que tan pronto naciese ese hijo, ¿verdad?, muriese, que luego de eso la bestia destruye a Jerusalén en el año 70. Esta mujer huye representando al pueblo de Dios al desierto, se alojan en el oeste de África, donde Dios le preparó ese lugar para que estuvieran allí por un tiempo determinado, y que la profecía dice que de ahí irán a Babilonia. Así que no quiero, ¿verdad?, continuar con más. En las próximas clases vamos a empezar a definir más acerca de esta bestia, qué se representan los cuernos, quiénes son las cabezas, quién es este cuerno pequeño que salió de entre ese cuerno, ¿verdad?, que derribó a 3 otros cuernos. Todo eso está en el libro de Daniel. Vamos a empezar a definir más estas cosas, ¿verdad?, para ir poco a poco llenando, ¿verdad?, los blancos, y podamos entender más a profundidad y veamos que muchas de las cosas que hemos aprendido
acerca del libro de Apocalipsis están erróneos. La Biblia misma define todas estas cosas y lo vamos a poder ver, ¿verdad? Y cada uno de nosotros vamos a poder entender, ¿verdad? Con facilidad y claridad, sin duda alguna, lo que está en la palabra de Dios para el fin. Espero que hayan sido edificados, ¿verdad? Estudien, no tomen mi palabra, ¿verdad? Por hecho. Les toca a cada uno de ustedes escudriñar y estudiar, ¿verdad? Todas estas cosas. Vamos a estar aprendiendo mucho en las próximas clases. Y quiero terminar dando toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su amado Yahweh Shai. No se olviden de compartir este video, ¿verdad? Y darle like. Sean bendecidos, Israel. Shalom. Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen.